Bueno, Dale, ahí inició la grabación ya. bien, perfecto. Bueno, vimos entonces ahora los fenómenos de los naturales, vimos los geográficos y meteorológicos, al menos los que consideramos. Nos queda de los naturales los de teleconexión. ¿Y qué es un fenómeno de teleconexión? Bueno, el prefijo tele en el idioma castellano significa distancia. Por lo cual los fenómenos de conexión hacen referencia a fenómenos o a factores. En este caso estamos hablando de factores, serían factores formadores que hacen su acción desde un lugar distante respecto a lo que es, en este caso estamos estudiando nosotros, Argentina. O sea, son cosas que ocurren en un lugar distante y tienen influencia en otro lugar, que en este caso vamos a tomar el territorio argentino. De estos fenómenos hay varios. Nosotros el que vamos a mostrar como ejemplo, pero porque también es uno de los que más influyen en nuestro territorio y principalmente en nuestra llanura pampeana, que es el centro productivo, el mayor centro productivo a nivel agropecuario de Argentina, al menos lo que es extensivo, que es el fenómeno del Niño. Acá no sé por qué. Perdón, Bien, decía, es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño como fenómeno de teleconexión, es un proceso que involucra el calentamiento de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial. No sé por qué no me deja acceder a ¿Qué las querés herramientas. hacer, Ari? No, que no se me va la barra de Windows. Ah, me pasó un par de veces. Apretá Alt Tab juntas. O deja apretado. Ahí está. Bien, gracias, Tincho. Nada, nada. Entonces, volvemos al fenómeno del Niño, que es un proceso de calentamiento de la superficie del Océano Pacífico Ecuatorial, por eso es esta mancha roja y amarilla que vemos acá, porque de hecho este mapa es una termografía de la superficie del mar. En verdad no es una termografía, ¿qué representan estos colores? Es cuánto se desvía, tanto para arriba, o sea, positiva o negativamente, la temperatura del mar, la temperatura de la superficie del mar, entre estas fechas respecto al periodo base de 1982-1996. Son periodos y fechas viejas, pero para ejemplificar esto sirve. De hecho, ahora después les voy a mostrar una página donde pueden sacar el dato actual. Entonces, en las zonas donde está pintado de colores entre blanco y rojo, quiere decir que la temperatura media de la superficie del mar entre el 10 entre el 12 y el 18 de octubre del 97 fue superior a la temperatura media de esta serie de años. Y los lugares en donde están en escala de entre celestes y azules, quiere decir que entre el 12 y el 18 de octubre de 1997 la temperatura de la superficie del mar fue inferior a la temperatura media de esta serie de años entre el 82 y el 96. Entonces el fenómeno del Niño, volvemos a repetir, es el calentamiento de la superficie del Océano Pacífico ecuatorial. ¿A qué se debe ese calentamiento? Básicamente no se sabe a ciencia exacta, es muy físico, muy meteorológico, incluso se lo asocia con fenómenos astrofísicos. No nos vamos a meter porque aparte no es de mi expertise. Si alguno sabe y quiere aportar no hay ningún problema, pero nos vamos a meter sí en los efectos, que es los efectos de teleconexión. Eh, esa zona del Pacífico ecuatorial en donde se calienta anómalamente la superficie del mar está dividida en tres partes, eh, que ahora después en otra diapositiva se las voy a nombrar. Nosotros nos fijamos para el efecto que tiene este calentamiento
En Argentina nos fijamos en esta zona, que es la zona Niño 3-4 se llama. Después les voy a mostrar puntualmente la filmina, pero vayan sabiéndolo. ¿Y cuál es el origen del nombre y el efecto sobre la actividad ictícola, o sea, sobre la pesca? El origen del nombre es que en esta zona de acá, que es la costa pacífica de Ecuador principalmente y sur de Colombia, eh, el principal ingreso económico de las comunidades, más que nada de hace tiempo, es la pesca. Entonces, los pobladores o los pescadores de esa zona se veían que cada tanto tiempo, con cierta recurrencia, que no sé si la midieron, pero se daban cuenta que tenía cierta recurrencia el fenómeno, la pesca disminuía mucho. ¿Y a qué se debía esa pesca, a ese fenómeno? Bueno, el tema del calentamiento del agua, seguramente Tincho vos les habrás contado, cuando mayor es la temperatura del agua, menor es la cantidad de oxígeno disuelto. Y viceversa, obviamente, cuando menor es la temperatura, mayor cantidad de oxígeno disuelto tiene. Entonces, si se producía o si se produce un calentamiento del agua a nivel superficial, los peces se iban más en profundidad para buscar aguas más frías y con mayor cantidad de oxígeno disuelto. Esa anomalía en el comportamiento de los peces era lo que provocaba que los pescadores tengan menos peces para pescar. Y era lo que ellos notaban, como este fenómeno con cierta recurrencia ocurría generalmente hacia fin de año, cerca de la Navidad, le pusieron o nombraron este fenómeno como fenómeno del niño por el nacimiento del niño Jesús en lo que es la celebración judeocristiana, ¿no? De ahí viene el nombre entonces, que se producía cerca de fin de año y lo relacionaban con la Navidad. Y bueno, los efectos sobre la actividad ictícola es la que les conté, disminuían la pesca debido al calentamiento que había en la superficie del agua. Más allá de esto, que es un poco de cultura general, vamos a ver lo que es la situación normal, entre comillas, del Océano Pacífico, es que en la situación normal el Océano Pacífico ecuatorial presenta temperaturas del mar más cálidas, más cerca de lo que es la costa de Asia. Al estar más cálida cerca de la costa de Asia, en esa zona se generan convecciones porque lo mismo que les contaba antes, el aire sobre esa zona toma características de la superficie. Si la superficie es más cálida, el aire va a ser más cálido, va a ser menos denso, se va a elevar, va a generar, bueno, ese ascenso va a generar nubosidad y posible precipitación. Y se genera entonces a contraparte cerca de la costa americana de esa misma latitud del Ecuador, se genera una zona un poquito más fresca, si se quiere, de lo que es la temperatura del mar. Entonces se genera esa celda convectiva normal entre América, entre lo que es el Ecuador americano, la línea ecuatorial americana, y lo que es la línea ecuatorial asiática. Eso sería una situación normal. La situación de Niño se da cuando esa área de superficie del mar más caliente se generaliza prácticamente en toda la latitud ecuatorial entre Sudamérica o sea, entre el Ecuador, entre la línea ecuatorial de Sudamérica y la línea ecuatorial de Asia. Entonces, ellos llaman, o los especialistas llaman una pileta caliente, así la llaman, en el centro del Océano Pacífico Ecuatorial, que es ahí donde se va a generar la convección que antes se generaba más cerca de Asia. Entonces, esa convección genera como dos celdas convectivas, una hacia Asia, que es esta de acá, y otra hacia América, perdón, que es hacia acá. Y después tenemos como contraparte la situación de la Niña. La situación de la Niña es como si fuera la situación normal. ¿Se acuerdan que estaba la pileta caliente esa? Estaba cerca de Asia, pero que es mucho más caliente y mucho más pegado a Asia. Hay una isla, esta isla de acá, es característica y la nombra en la bibliografía, ahora no me la acuerdo, pero genera... la Niña sería una situación normal, pero magnificada por mayor temperatura en la superficie del mar, en esa parte del Pacífico ecuatorial, y se genera nuevamente
la celda convectiva esa con mayor intensidad de lo que es el gradiente, ¿no? De presiones, de temperatura, etc. Entonces, para que sepan de qué estamos hablando, de ese calentamiento anómalo, tenemos una situación normal, una situación niño y una situación niña. Van a encontrar, se los aclaro porque es común que lo encuentren con las siglas en inglés ENSO, que significa el Niño South Oscillation, que es el Niño Oscilación Sur, que hace referencia al fenómeno del Niño que nosotros conocemos como el Niño. Digamos, como esta situación, como la situación el Niño. En castellano sería situación el Niño Oscilación Sur. Les comento esto porque lo van a encontrar bastante en la bibliografía, incluso en la bibliografía en castellano, digamos. Esto es lo netamente meteorológico hablando del fenómeno. Esto, y acá les voy a pedir disculpas porque esto me quedó el cuatrimestre pasado, me olvidé de actualizarlo. Esto es lo que yo le decía de las tres regiones. Si se fijan, en trazo gris medio débil se ve lo que es Centroamérica y el norte de Sudamérica, Oceanía, parte de Asia. Y estas son las tres zonas que les había mostrado en el primer mapa. La zona Niño 4, Niño 3, esa zona del medio que es la Niño 3-4, y la zona esta cuadradita acá que se llama Niño 1-2. Son distintas zonas que los especialistas miden la temperatura del mar constantemente y de acuerdo a cómo es esa temperatura determina si están en una fase niño o en una fase niña o en una fase neutra. Entonces fíjense, yo les decía que nosotros nos fijamos en la zona Niño 3-4, que es esta acá, bien en el centro del Pacífico ecuatorial. Esto que es del cuatrimestre pasado, yo ahora mientras Lucio da su parte, voy a entrar a esta página que de hecho se las dejé acá para que si a alguien le interesa, hay un boletín semanal y me voy a fijar en qué situación está ahora. Si no me equivoco, estaba en 0,5 grados, o sea, era una situación neutra. Entonces, este recuadro rojo que yo les marco, que es la zona en donde nosotros nos fijamos para ver cómo es el efecto en nuestro país, es el Niño 3-4, en este momento estaba en menos 1,4 grados, o sea, que estaba menos 1, o sea, casi 1,5 grados por debajo de la media, la temperatura del mar, en esa zona, en 3-4. Esto, cuando la escala es así, yo les había dicho que es niño, neutro o niña. Una luz, como estoy escribiendo ahí. Si la temperatura está entre 0,5, entre menos 0,5 y 0,5 positivo, estamos hablando de una situación neutra. Si la temperatura está por encima de los 0,5 grados, o sea, si respecto a la media, ¿se acuerdan que yo le dije que es respecto a la media? Si la temperatura del mar es 0,5 grados o más superior a la media, estamos hablando de un fenómeno niño. Si la temperatura de la superficie del mar en esa zona es entre menos 0,5 grados o menos, estamos hablando de la situación niña. Y si está entre menos 0,5 o 0,5 grados, o sea que más o menos estamos en la situación media, estamos hablando de una situación neutra. Estos son para las diferentes regiones, para las diferentes zonas, la 4, 3-4, 3 y 1-2, cómo fue variando respecto al promedio, el promedio sería 0, cómo fue variando en los últimos 12 meses. Ahora ya les digo, después les busco la página, que me olvidé actualizarlo para la clase de hoy, y les pido disculpas nuevamente, y les digo en qué situación estaba ahora. Si no me equivoco, está en 0,5, 0,6 negativo, o sea que estamos prácticamente en neutro o niña débil. Y acá sí terminamos con lo netamente... me quedaba esto. Estos son por el motivo por el cual se denominan efectos de teleconexión, fenómeno de teleconexión. Fíjense cómo afecta en diferentes partes, donde está el cursor, lo que pasa en el Ecuador, en el Pacífico ecuatorial, cómo afecta en las diferentes partes del mundo. Obviamente, ¿esto por qué dicen que afecta así? Porque bueno, hicieron estudios estadísticos y dijeron, por ejemplo, en esta filmina, cuando en el Pacífico ecuatorial tenemos climas cálido y húmedo,
Bueno, si esto pasa acá va a ser cálido, acá va a ser cálido pero frío, acá va a ser cálido, acá va a ser húmedo, acá va a ser seco. Entonces, ¿por qué? O sea, esto, al repetir la cantidad de muestreo a través de los años, determinaron que en término medio todas estas condiciones se cumplen. Entonces, dijeron, bueno, evidentemente, cuando pasa esto acá, o sea, evidentemente que pase esto acá, produce que pase esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, etcétera, y acá, obviamente, todo en el resto del mundo. Por eso se dice que es un fenómeno de teleconexión, porque lo que pasa acá, en la llanura pampeana, está teleconectado con lo que pasa en el Pacífico ecuatorial. Y ahora sí, terminamos un poco con lo que es el fenómeno meteorológicamente hablando, y vamos a ver cómo es el efecto que me interesa mostrárselo para que ustedes vean el efecto en la producción, si se quiere. Esto es un trabajo que hicieron en el Instituto de Clima y Agua en la época que Rafael trabajaba y es de la generación de él. Esto habrá sido en los 90, principios de 2000. Un estudio eh, que estudiaron del niño y la niña cuando era eh, cómo afectaba el niño y la niña en la precipitación y en la temperatura. ¿Y en qué meses? ¿En qué periodos del año? Yo les voy a mostrar, por ejemplo, en este gráfico van a ver las distintos valores de esta escala representan las distintas probabilidades de tener precipitación por encima, cuando es más azul, o por debajo, cuando es más rojo de lo normal, durante años niño en la región pampeana. O sea, si yo tengo en el mapa colores azules, es porque hay distintas probabilidades, más probable cuando es más azul o menos probable cuando es más blanco, menos azul, de tener precipitaciones por encima de lo normal. Si tuviera zonas pintadas con rojo, que en este caso no tengo, significaría que tendría probabilidad de tener precipitaciones por debajo de lo normal, en el año niño. Por lo cual, ante un primer vistazo ya vemos que durante el año niño prácticamente no tenemos chances, o las chances son muy bajas de tener lluvias por debajo de lo normal, y la mayor cantidad de probabilidades, o sea, las probabilidades más altas son de tener lluvias por encima de lo normal. Eso son ante una primera vista. Entonces, ante una primera vista, a nosotros, cuando se da un fenómeno El Niño en la región 3-4 del Pacífico ecuatorial, vamos a tener un año, en principio, con lluvias superiores a lo normal. Y lo otro que vemos es que no es todo el año. Lo que vemos es que se da en determinado momento del año. Fíjense, en agosto y septiembre tenemos todo pintado en este color, en el amarillo. O sea que prácticamente no tenemos chances ni de que sea ni de superior ni inferior. Tenemos en agosto y septiembre el año niño no afecta prácticamente. Después, a partir de septiembre y octubre empieza a afectar en algunos lados. Por ejemplo, en el este de Buenos Aires ya empieza a ser un año más lluvioso. En octubre, pero que como que no se define, en octubre y noviembre vuelve a bajar las chances esas. Pero entre noviembre y diciembre, enero, prácticamente hasta abril, o sea, prácticamente entre noviembre y abril, el año niño o una situación niño en el Pacífico ecuatorial para nuestra región es es húmeda. O sea, tenemos mayor chance de tener precipitaciones por encima de lo normal. O sea que es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, prácticamente es el semestre cálido. Esa es la característica del niño en la región, en la llanura pampeana. Cuando hay niño en la región 3-4, en el semestre cálido hay mayor probabilidad de tener lluvias por encima de lo normal. Fíjense lo que es la niña. En la escala es la misma. Tenemos, cuando es azul, es chances de tener precipitaciones por encima de lo normal. Cuando es rojo, chances de tener precipitaciones por debajo de lo normal. Y fíjense que en la niña no tenemos pintado nada de azul y tenemos casi todo pintado de rojo. Por lo cual, en un primer vistazo ya decimos que a contraparte del niño, cuando hay una situación niña en el Pacífico ecuatorial, en llanura pampeana tenemos mayores chances
de tener lluvias por debajo de lo normal. Por lo cual, un resumen de pocas palabras, el Niño en Argentina afecta con más cantidad de lluvia y la Niña en Argentina, al menos en llanura pampeana, afecta con menor cantidad de lluvia. Y con respecto al periodo de ocurrencia, fíjense que más o menos empieza un poquito antes, porque ya en octubre, noviembre empezamos a tener una zona bastante bien definida del efecto del Niño, y también termina un poco antes, ¿no? Porque si febrero es como que está muy, muy pálido los colores, podríamos decir que está más localizado entre octubre y enero. Es también el semestre cálido, pero más tirando para la primavera, ¿no? Es primavera-verano y el otro era más netamente estival, el Niño. Y entonces, bueno, ¿cómo afecta esto a la producción? Que es lo que a mí me interesa que apliquen para ver, para que no nos quedemos en lo netamente meteorológico. Fíjense, tenemos en el año Niño, tenemos dos mapas, el año Niño y para el año Niña. Y esto que representa rendimientos. Cuando, y, y mantiene la escala de lo que eran las lluvias. Cuando más azul es el color, más chance de tener rendimientos superiores a los normales tenemos. Y cuando más rojo, más violeta, o violeta más oscuro es el color, más chance de tener rendimientos por debajo de lo normal tenemos. Y esto es lógico, ¿no? Porque habíamos dicho que el Niño era un evento que cuando se daba en Argentina o en llanura pampeana, producía lluvia por encima de lo normal. El maíz es un cultivo estival. Si cuando se cultiva en un año Niño, donde tenemos lluvias por encima de lo normal, es más probable que tengamos rendimientos superiores al promedio. En cambio, cuando el mismo cultivo, en la misma época del año, obviamente, se cultiva, vale la redundancia, durante un año Niño, que es anómalamente más seco, o sea, tenemos mayor chance de ocurrencia de precipitaciones por debajo de lo normal, es lógico que tengamos también mayor chance de tener rendimientos por debajo de lo normal. Hay zonas que son neutras, las grises son neutras, ¿no? Es decir, esa zona no le importa si es niño o niña, más o menos rinde siempre lo mismo. La soja, fíjese, con la soja en términos generales igual. Año niño tenemos más chance de tener rendimientos superiores a lo normal y año niña tenemos mayores chances de tener rendimientos por debajo de lo normal. Aumentan las chances de tener rendimientos, o al menos aumentan en términos de cantidad de superficie, tener rendimientos normales, si se quiere. Eso se debe a la particularidad del cultivo. El maíz, ustedes saben que florece la parte masculina, casi inmediatamente, pero un poquito después la parte femenina, se fecundan y bueno, y se forma el grano, que es lo que nosotros cosechamos. Pero hay una sola floración masculina y un solo momento de floración femenina, más allá de que me dé uno o dos marlos. En el caso de la soja, el cultivo, la planta en sí, tiene floraciones que generalmente son escalonadas. Entonces, puede pasar que ante una sequía o ante lluvias anómalamente negativas en el principio de la floración, se compensen hasta cierto punto si después, en el corto plazo, se recuperen esas lluvias. ¿Por qué? Porque como va a haber otras floraciones, bueno, lo que se perdió porque no había lluvia en la primera floración o en la primera oleada de la floración, bueno, se compensa un poco con la segunda o tercera floración de acuerdo al grupo de que estemos hablando. Por eso es que quizás en la soja veamos mayor cantidad de territorio con un comportamiento indistinto de si es niño o niña. Y fíjense qué pasa con el trigo. Más o menos como que lo vemos parecido a la soja en el sentido que hay mucha superficie con un comportamiento indistinto si es niño o niña o cercano al normal. Obviamente tenemos un
que cuando es niño tenemos más chance de tener rendimientos mayores y cuando es niña tenemos más chance de tener rendimientos menores, pero fíjense que en la escala de colores no llegamos a esos, prácticamente en la parte de la niña, ¿no? En donde tenemos mayores chances de tener rendimientos por debajo de lo normal, no llegamos a esas escalas que, por ejemplo, acá en la soja, en esta parte, llegamos a escalas de tener 85 o 100% de rendimiento, tenemos 85 o 100% de chances de tener rendimiento por debajo de lo normal. Las chances son de tener rendimiento por debajo de lo normal son menores. En el peor de los casos es un 50%. Y lo mismo un poco con, salvo esta islita de acá, lo mismo con rendimientos mayores. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto se debe principalmente a lo que vimos en las diapositivas anteriores, que el fenómeno, tanto el niño como la niña, el efecto del fenómeno se concentra principalmente en lo que es el semestre cálido. Y como el cultivo del trigo es un cultivo de invierno, prácticamente no tenemos gran influencia del fenómeno meteorológico el niño o la niña sobre los rendimientos. ¿Tenemos efectos? Sí, tenemos, pero no es tan marcado. Hasta acá llegamos con lo que son los efectos, los factores naturales, perdón. No sé si alguien tiene alguna duda de esta última parte de los fenómenos de teleconexión. Les repito, más allá del fenómeno meteorológico en sí, me interesa que se queden con este tipo de análisis, que me parece que lo que más jugo le van a sacar a la materia en su totalidad, es que ver cómo afectan los fenómenos, tanto en magnitud como en variabilidad en la producción. Yo tengo una duda. ¿Cada cuánto, Ari, tiempo más o menos pasa? Mirá, la recurrencia es bastante variable. Es entre 3 y 5 o 7 años que puede ver niño y niña. O sea, ya te digo, puede ser que durante un periodo, cada 3 años, estés cambiando entre niño y niña, y se han registrado casos en los cuales pasaron 7 años de que fue niño y hasta dentro de 7 años no volvió a ser niño nuevamente. Es bastante variable la recurrencia. Eso es uno de los motivos por lo cual no terminan de sacarle bien la ficha de a qué se debe ese calentamiento. Porque si fuera algo más periódico, lo podrían asociar a fenómenos quizás astronómicos que son periódicos. Pero ya te digo, es bastante difícil, la recurrencia es muy variable y es uno de los motivos por lo cual no está muy determinado el motivo por el cual se producen esos calentamientos y enfriamientos anómalos. Una pregunta. Sí. Yo me perdí al final cuando explicaste por qué acá no afectaba mucho el fenómeno. ¿Por qué acá qué? Al final explicaste que en estas regiones o este cultivo, no entendí bien qué era, no afectaba mucho el fenómeno de niña o niño. Claro, en la región es siempre la misma. Sí. Hacemos siempre lo que es llanura pampeana. Y analizamos 2 cultivos de verano, que uno era maíz y otro soja, y el último analizamos esto que es trigo. Esto, discúlpenme, debería borrarlo y ponerlo, yo lo tomé como captura del trabajo y debería ponerlo en castellano. Esto es trigo. Y lo que les decía es que vemos, como en soja, vemos que hay mucha cantidad o sea, mucha superficie pintada de gris, que eso representa que las chances de que sea mayor o menor el rendimiento no son grandes, o sea, se comporta indistinto el rendimiento, así es niño o niña, básicamente. Y aparte vemos que en las zonas en donde puede llegar a tener algún tipo de influencia, que sea niño o niña, que básicamente es el suroeste de Buenos Aires, toda esta parte acá, o La Pampa, los colores que vemos, salvo este azul de acá, no son, en la escala de probabilidades, no son probabilidades altas. O sea, ¿qué quiero decir? Que para el trigo es bastante indistinto el comportamiento. Y si llegara a tener una influencia, la probabilidad de que el rendimiento sea más bajo o más alto, si es niña o niño, no son tan elevadas como pasaba en la soja, que fíjense en la soja, cuando era niña, fíjense, acá estamos hablando de probabilidades de tener rendimientos por debajo de lo normal de casi el 100%. En cambio en el trigo esas probabilidades tan altas no tenemos. Claro. Y eso responde a que el trigo es un cultivo de invierno y como tal el periodo crítico se da en primavera, que es la floración,
Y si recordábamos, estos fenómenos, tanto el niño y la niña, se hacen más fuertes en el semestre cálido. ¿Se acuerdan cuando les mostré esto? Empezaba en octubre, terminaba en enero, febrero, la niña, y el niño empezaba en noviembre, perdón. Y el niño podíamos decir que empezaba en noviembre y terminaba también en abril, si se quiere. Entonces, la época de floración del trigo, que quizás sea septiembre, octubre, no mucho más que eso, no tenés un fenómeno, el niño o la niña, activo en su máxima magnitud como para que genere ese efecto. Les vuelvo a recordar que esto es en término medio. Puede pasar que en un año particular la niña, en vez de empezar en octubre, empiece en septiembre y ahí sí tenga más efecto sobre el cultivo porque me generó una floración del trigo en una primavera que es anómalamente seca. Entonces me va a generar aborto de flores, mala polinización por desecación del polen, ni más ni menos, baja actividad de las abejas, de lo que fuera. También que el trigo el trigo, bueno, lo de las abejas fue una burrada porque el trigo no tiene fecundación antemófila, creo que se llama. Así que no, bueno, lo de las abejas no, descártenlo, no lo escucharon. Pero sepan que lo que les repito siempre, estos son situaciones medias. Puede pasar que un año empiece antes o puede pasar que un año termine antes o termine después, etc. ¿Quedó respondido? Sí, perfecto. Gracias. Bien, entramos entonces en el último, que son los factores artificiales, que como les había dicho al principio, tiene que ver con la acción antropogénica, o sea, lo que el hombre hace para influir en el ambiente. Si esa influencia se corrobora que es a largo plazo, podríamos decir que influye en el clima. Si no es a largo plazo y vemos que esos efectos no se mantienen, deberíamos hablar de la acción del hombre sobre el tiempo y no sobre el clima. En esta parte de la clase les voy a transmitir un poco lo que es el pensamiento, creo que de la mayor parte de la cátedra, y si alguno quiere aportar algo, obviamente lo debatimos. Pero bueno, obviamente vamos a hablar un poco de lo que es calentamiento global, cambio climático, entre comillas, o signo de preguntas, para el que lo quiera poner así. Pero bueno, digamos que esto es bastante de criterio y no tanto de contenido teórico estricto. Hablamos un poco de lo que son el efecto invernadero, ¿no? Ya que uno de los principales efectos que genera el hombre es la contaminación del aire, eso me parece que no hay duda. Vamos a ver cómo contribuyen al calentamiento global, al efecto invernadero en principio, los diferentes gases que son producto de las principales actividades del hombre, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, que la fuente de la cual proviene es la combustión la quema de combustibles fósiles. La deforestación en verdad no es que aporta dióxido de carbono, sino que deja de capturar. Entonces, en definitiva, en el balance es como que estaría aportando. Destrucción de suelo, esto es por descomposición de la materia orgánica del suelo. El tiempo de vida del gas, o sea, cuánto tarda el dióxido de carbono en la atmósfera en dejar de ser dióxido de carbono para ser productos de su... Ay, no me sale la palabra. Un producto químico secundario proveniente del dióxido de carbono, digamos. O sea, es muy prevalente. O sea, una vez que yo generé dióxido de carbono por quemar, por meter en marcha mi auto, bueno, ese dióxido de carbono va a durar 500 años en la atmósfera. ¿Y en cuánto contribuye al calentamiento, al efecto invernadero? En un 54%. Es un gas que digamos, gravita en lo que es la contribución. En cuanto a nuestra actividad como profesionales agropecuarios, bueno, obviamente usamos combustibles fósiles para la maquinaria, hay destrucción de suelo, la realidad es que no hay una conciencia, recién ahora sí creo que se está un poco logrando, pero no hay una conciencia de conservación del suelo, bueno, deforestación ni hablar,
cada vez necesitamos más superficie para cultivar, o al menos eso es lo que creemos. Entonces esto está relacionado con nuestra actividad. El metano generado por el ganado, por la fisiología del ganado. Los arrozales generan el metano cuando, en la última etapa, en donde ya el agua que inunda los arrozales no circula, genera condiciones anaerobias en el suelo y genera ciertas, creo que eran fermentaciones, si no me equivoco, que genera, bueno, metanos. Bueno, escape de gasolina, minería, etcétera. Acá tenemos de vuelta dos actividades asociadas a nuestra carrera que generan metano. Y aportan un 12% el metano. Después tenemos otros gases que si se quiere, bueno, no están tan asociados, no directamente asociados a nuestra actividad, pero bueno, ahí tienen cada uno en cómo contribuye, ¿no? Esto me parece interesante marcarle, o que ustedes hagan el ejercicio de qué de lo que hacemos nosotros como profesionales, o lo que vamos a hacer como profesionales, influye en el efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero, hay alguien que no sabe qué es, porque yo lo estoy hablando y lo doy por hecho. ¿Alguien no sabe qué es el efecto invernadero? Bueno, si todos lo saben, buenísimo, y si alguien no lo sabe y está tímido de preguntarlo, lo puede preguntar en privado si quiere, no hay problema. Ari, capaz Sí. que, o sea, todos nos suponemos que lo sabemos, pero Sí. habría que saber definirlo. Déjame definirlo. Vendría Dale. a ser el aumento de la temperatura por culpa de la acumulación de gases en la atmósfera. ¿O está mal definido? Sí, vos ahí definiste el efecto, digamos, o sea, el resultado del efecto invernadero. Ajá, ¿y cómo se definiría? Claro, nosotros... ¿Puede ser por acción del hombre? ¿Cómo? ¿Puede ser que sea por acción del hombre? Sí. O sea, no en su totalidad, pero sí. O sea, lo que nosotros tratamos en esta parte de la materia, vamos a hablar del efecto invernadero causado por el hombre. Hay un efecto invernadero natural. ¿Se acuerdan en las primeras clases cuando veíamos atmósfera y radiación? Que decíamos que la atmósfera era transparente a la radiación de onda corta y era opaca en gran parte de la longitud de onda de las radiaciones de onda larga. Es decir, que dejaba pasar la contrarradiación atmosférica. Bueno, la contrarradiación generada, por ejemplo, por la nubosidad. Y había una parte de esa radiación terrestre de onda larga, o sea, entonces la atmósfera deja pasar la onda corta y retiene parte de la onda larga. ¿Qué parte de la onda larga no retenía? ¿De acuerdan? Algo de 12, no me puedo acordar ahora, pero... Más o menos entre 8, 10 y 12 micrones eran las longitudes de onda que la atmósfera no retenía, era lo que llamamos ventana atmosférica, y era por ese lugar que no es físico, pero bueno, es por ese lugar, por esa ventana, se iban parte de la radiación de onda larga. Que se vaya esa radiación de onda larga contribuye a que haya un equilibrio, porque si nosotros no permitimos, o sea, si la atmósfera dejaría pasar toda la onda corta y retendría toda la onda larga, en algún momento, o sea, el calentamiento es progresivo y nunca se enfriaría, o al menos... Sí, sería un calentamiento continuo. El hecho de que hay parte de la radiación de onda larga que la atmósfera no retiene porque la deja salir por la ventana atmosférica, contribuye a que haya un equilibrio y que no estemos en un planeta como por ejemplo Venus, que Venus tiene una atmósfera tan densa que entra toda la radiación pero nunca salió, entonces eso es un infierno prácticamente como el Sol. ¿Qué pasa? Eso es un proceso natural, entonces. Entra la radiación de onda corta y sale y una parte de la radiación de onda larga sale, y eso hace que la atmósfera o todo lo que está contenido por la atmósfera esté en un equilibrio térmico. Cuando nosotros aportamos esta cantidad, o sea, a lo largo de los años, principalmente de lo que fue la revolución industrial a fin de 1800, hacia esta parte, aportamos este tipo de gases
a la atmósfera, es como que cerramos la ventana atmosférica. Entonces, estos gases retienen parte de lo que se iba por la ventana atmosférica, entonces cada vez está, o sea, la radiación de onda corta sigue entrando y cada vez sale menos radiación de onda larga. Entonces, eso es el efecto invernadero, lo que está provocando que la temperatura aumente. ¿Y por qué se llama invernadero? Porque si se acuerdan en la clase de heladas, el invernadero de vidrio, justamente lo que queremos que pase con el invernáculo de vidrio como método de lucha contra helada, que es que deje pasar la onda corta durante el día, pero que durante la noche no deje que se vaya la onda larga. Bueno, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitrógeno, etcétera, sería como el vidrio o el nylon en un invernáculo. Evita que se escape la radiación de onda larga, por lo cual aumenta, o sea, desbalancea ese balance, valga la redundancia, térmico que mantiene las condiciones aptas para la vida y aumenta la temperatura y bueno, me parece que no tenemos que ser muy lúcidos para saber qué es lo que puede pasar si eso se prolonga en el tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que es el efecto invernadero. Sí, sí, ese es el concepto que tenía. También vi un video que ustedes pusieron como bibliografía Sí. de los mitos del efecto Sí. invernadero. Lo subió creo que Ángel el año pasado y yo todavía ni lo vi, mirá. Está buenísimo. Bueno, Está buenísimo. bien, recomendado entonces para el resto de los chicos también, y para mí que no lo vi. Y acá les hago una pregunta. ¿El vapor de agua ustedes consideran que es un gas de efecto invernadero? O sea, por lo que les comenté, quizás no lo dije explícitamente, pero está implícito que son todos sustancias, en este caso gaseosas, que tienen la particularidad de atrapar la radiación de onda larga, ¿no? El vapor de agua, ¿ustedes qué creen? ¿Atrapa o no atrapa el vapor de agua? ¿Sería un gas de efecto invernadero? Perdón, ¿el vapor de agua atrapa o no atrapa la radiación de onda larga? Bueno, Y sí, atrapa, claro, sí que atrapa. sí, la respuesta es que sí. ¿Sería un gas de efecto invernadero? Sí. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual no está en la lista? Porque el vapor de agua, yo les dije, a partir de la revolución industrial, fines de 1800, 1870, 1880, fue cuando empezó el hombre con su actividad empezó a agregar todos estos gases a la atmósfera y fueron aumentando. El vapor de agua no es un producto de la actividad del hombre. ¿Es un gas de efecto invernadero? Sí, retiene, evita que se escape radiación de onda larga, al menos en una parte de su espectro, pero como no varió a lo largo de los años, sigue siendo el mismo, si no me equivoco, era un 4%, no lo podemos considerar como gas de efecto invernadero producto de la acción del hombre. Claro. El dióxido de carbono, bueno, les repito, desde la revolución industrial, si se quiere, es cuando más vemos que empezó a aumentar. Ari, porque respondería al balance natural de la Tierra para. Claro, exactamente. O sea, el vapor de agua es aproximadamente constante. ¿Por qué? Porque se mantiene en equilibrio el vapor con las otras dos fases del agua en el planeta. Más o menos tenemos siempre la misma cantidad de hielo que de agua que de vapor. Si bien, bueno, está todo el tema del derretimiento de los glaciares y eso, que, por ejemplo, aportaría más vapor de agua a la atmósfera, ahí ya por ahí sí lo podíamos estar considerando como un gas de efecto invernadero producido por el hombre. Pero bueno, en término medio todavía no hay grandes cambios. Sigue siendo aproximadamente un 4%. Les comentaba entonces que, bueno, a lo largo de los años de este último siglo y medio, hubo mayor aporte de dióxido de carbono a la atmósfera, producto de la actividad del hombre, pero acá les presento unos gráficos que quizás nos planteen esa duda de si el efecto invernadero que estamos experimentando hoy es netamente producto de la actividad del hombre. Fíjense que estos gráficos muestran cómo es la concentración, la temperatura y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a lo largo de los últimos 400.000 años. Entonces tenemos concentración de dióxido de carbono en partes por millón
y temperatura en grados centígrados. Y fíjense que empieza la escala en 400.000 años, o sea, esto es el presente es 1950 para que tengan idea, y de acá para atrás se va 400.000 años. Entonces, bueno, la primera pregunta que ustedes se harían es cómo hacen para saber cuánto dióxido de carbono había hace 400.000 años. Y ahora en 2 segundos, en 2 minutos, en menos de un minuto se lo respondo. Y lo otro que le quiero agregar antes de pasar a esa respuesta es que como la temperatura, esta es la temperatura media, es directamente proporcional a la concentración de dióxido de carbono, o sea, midiendo la concentración de dióxido de carbono, podemos inferir o calcular cuál era la temperatura media del planeta. Por eso las curvas de ambas variables se asemejan al menos en su patrón de variación, o sea, mayor dióxido de carbono, mayor temperatura. Entonces, la cuestión de esto es cómo saben la concentración de dióxido de carbono que había en la atmósfera hace 400.000 años. Lo que hacen es sacar estas columnas o núcleos de hielo de los casquetes polares. En los núcleos de hielo que sacan, fíjense que cada capa responde a periodos de distinta intensidad de caída de nieve y posterior formación del hielo. Pero más allá de eso que uno percibe a priori, que son las capas, es que cada una de estas capas hay aire atrapado. Hay burbujas de aire, que algunas incluso se ven, y esas burbujas de aire atrapadas se atraparon en el momento en que nevó, en el momento en que el copo de nieve cayó, atrapó esa burbuja de aire, después se fue comprimiendo, produjo el hielo, pero el aire que está en esas burbujas pertenece a la atmósfera del momento en que nevó. Y bueno, haciendo cálculos que no sé cómo es que hacen los cálculos, saben que a determinada profundidad, si esto es el hielo que está en superficie, de acuerdo a cuánto mide esto, saben en qué año está. Entonces yo supongo que si esto es el presente, cuando llegan acá, saben que esto fue una nieve que cayó hace 400.000 años. Sacan el aire contenido en ese hielo que cayó hace 400.000 años y pueden definir a ciencia exacta, no es una cuestión de cálculo, es a ciencia exacta la composición de la gaseosa de la atmósfera en ese momento. Entonces, con esos estudios sacan este gráfico acá arriba y con ese gráfico acá arriba calculan o infieren la temperatura. Entonces, les muestro esto porque ante un estudio científico, digamos, concreto y exacto, tenemos este tipo de gráfico. Entonces, y lo importante de este tipo de gráfico es que hay variaciones naturales del dióxido de carbono. Fíjense, acá tenemos 300 partes por millón, que es la concentración normal de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto está hasta 1950, habría que ver esto si después hizo así y siguió un patrón como el que venía siguiendo, o si hizo así y no dejó de crecer. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que, bueno, antes de la conclusión, sepan que entonces que hay variaciones naturales que exceden nuestro tiempo de vida como individuo y incluso como sociedad científica. Que hay cosas que todavía no sabemos. Esto con respecto al contenido de dióxido de carbono en la atmósfera y la temperatura. Después hay otros factores que afectan a la temperatura de la Tierra, como ustedes saben, que es la radiación. Y la radiación, por ejemplo, está afectada. El Sol tiene ciclos solares se llaman, donde tiene mayor o menor actividad solar. Esa mayor o menor actividad solar está asociada a mayor o menor emisión de radiación. Y esa mayor o menor emisión de radiación en la Tierra repercute en mayor o menor temperatura. Fíjense, en línea negra es la radiación solar, o sea, radiación solar, si no me equivoco, esto era lo que es radiación global, ¿no? En línea negra. Y en línea gris, o un poco más pálida, la temperatura en el hemisferio norte. Entonces, fíjense, desde 1750 hasta el 2000, cómo fue variando el goce de radiación. Obviamente, siguiendo el mismo patrón, la temperatura. Acá sí se ve un patrón, si se quiere, un poco más definido de que se eleva. Y se ve un patrón de variación
de picos y valles, picos y valles, picos y valles, que respondería a este ciclo solar que se calcula que es de 11 años. O sea, cada 11 años hay un pico de actividad solar, o sea, mayor radiación, y 11 años después tenemos el valle. Y nosotros sabemos que este ciclo, este fenómeno, es de 11 años de recurrencia. Y ahora sí les cuento un poco la conclusión que queremos transmitirle. Esto es un concepto que no sé si alguien vio la serie Cosmos, que en su versión original la presentaba Carl Sagan, que fue un astrónomo, más allá de lo que sabía, se caracterizaba por ser muy didáctico. Él Sí, introdujo buenísimo. este concepto de lo que es el VHS. ¿Cómo? En VHS la vi cuando era chico. Bien, bueno, ahora para los que le interesan hay una versión del año 2019 y 2020. No sé si está en alguna plataforma, quizás esté en Disney ahora porque es de National Geographic, que es la versión de Cosmos, digamos, reeditada. Más allá de que mejoró la imagen, obviamente, y que no la presenta Carl Sagan porque pasó a mejor vida, hay temáticas nuevas también y actualización de lo que dijo en su momento Carl Sagan. Lo que les quería comentar, él introdujo este concepto de lo que es el calendario cósmico. Él dijo, si teniendo en cuenta que el origen del universo, o que el universo se originó en el Big Bang, bueno, vamos a considerar que esa explosión de esta partícula elemental fue el primer segundo, el 1 de enero del año cósmico. Y a lo largo, y después dividió lo que la ciencia cree que es la edad del universo, que es 13.700 millones de años. Esos 13.700 millones de años lo dividió en 12, y cada uno de esos 12 pedazos era un mes del calendario cósmico. Entonces dijo, bueno, el primer segundo, el 1 de enero del año cósmico fue el Big Bang. Y bueno, más o menos en septiembre se empezó a formar el sistema solar, en octubre se empezaron a concentrar las masas de polvo estelar para formar los planetas, a mediados de noviembre se empezó a formar el agua en el planeta Tierra, y a fines de diciembre o a mediados de diciembre se empezó a aparecer la vegetación. O sea, imagínense que mediados de diciembre en términos de años son millones de años. Y por último dijo, ahí les pongo lo que es en término comparativo, ¿no? La edad del universo es 13.700 millones de años y el género Homo apareció recién hace 4 millones de años, que es el género que pertenecemos nosotros. Y el hombre Cro-Magnon, que se supone que es el primer hombre que utilizó cosas como herramienta, o sea, señal de la primera inteligencia, fue recién hace 40.000 años. O sea, es un montón de años, pero en términos comparado con esos 13.700 millones, no es nada. Entonces, esto está corrido, este puntito blanco, pero este puntito blanco está acá, que sería la aparición del hombre. O sea, de todo este calendario, el hombre apareció en este último momento. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Hay cosas que no sabemos, evidentemente. Entonces, hay ciclos como, por ejemplo, el que mostramos de 400.000 años a ciencia cierta. Vemos cómo tiene un ciclo de variación de dióxido de carbono y pasa, si me permiten volver, de las concentraciones de 300 partes por millón, que es lo que nosotros consideramos normal, pasa de esos picos a valles de 180, casi la mitad. Pico, pico, valles, picos. Y lo mismo con lo del ciclo solar, que yo le digo que es cada 11 años. Entonces la pregunta es, ¿y si hay un ciclo solar, por ejemplo, que es cada 1.000 años y que nosotros todavía no conocemos porque no llegamos al momento del ciclo solar que nosotros podamos percibir, porque nosotros no hace 1.000 años que estudiamos el Sol? Entonces quizás el Sol tenga un ciclo que si tiene más de 1.000 años, nosotros como especie no llegamos a estudiarlo. Entonces, lo que le queremos transmitir como esto es ¿qué es lo que le queremos transmitir con esto? Es que hay ciclos naturales que quizás todavía nosotros no conocemos y que quizás hay que tener cuidado para, o al menos poner la duda de que si todo el calentamiento global, como un ejemplo, es producido por la actividad del hombre,
o si hay una parte que es producida por la actividad del hombre, o realmente no tiene nada que ver. Yo creo que sí, tenemos que ver, y mucho, pero hay que ver también cómo se compensa esos efectos como con los ciclos naturales que quizá todavía no conocemos. Es muy filosófico esto en un punto, y es para debatir, y bueno, si alguien quiere contar algo, bienvenido sea. Y bueno, hasta acá llegó lo que es factores formadores. Tincho, si querés dejar de grabar, o Lucio. Dale.